Gracias por sintonizarnos en Voz TV Canal 14, el canal del orgullo nicaragüense. Hoy estamos con un invitado de lujo. Hablamos de Ismael Cala, el reconocido presentador de CNN, quien además es escritor y también trabaja en algo que me parece muy importante a mí, charlas motivacionales. Nosotros agradecemos mucho que estés con nosotros, Ismael. De verdad, bienvenido a Nicaragua. Gracias por compartir tu experiencia de vida con nosotros en esta charla que ofreciste recientemente. La verdad es que mucha gente creo que salió inspirada. Yo también fui una de esas personas que se renovó, porque realmente eso es lo que trataste de hacer y el propósito se logró. Bienvenido. Pues para mí es un orgullo, una satisfacción que la UAM me haya invitado a poder hacer esta charla motivacional y que tú me digas que a ti, por ejemplo, en lo personal, que son los testimonios que yo más valoro, el de una persona que viene y se me acerca y me dice, mira, hubo una frase que resonó en mí y que me inspiró a ver las cosas de manera diferente o a estimularme en hacer de una nueva manera lo que vengo haciendo hace 5 años. En fin, cada persona yo creo que tiene la oportunidad de renacer, renovarse, recrearse a sí misma. Y eso es lo que pretende una charla como esta, el valor de lo intangible, hacernos ver que hay cosas muy importantes en la vida que van más allá de lo material, lo físico, lo que uno puede contabilizar. Claro que sí, y me parece muy importante también porque muchas veces, como te comentaba, nosotros hacemos las mismas cosas por tanto tiempo que le perdemos el sabor y a veces nos desilusionamos o nos desencantamos con lo que estamos haciendo y ahí es donde empiezan los problemas. Pero también decía algo muy importante en la charla del viernes, decías el poder de escuchar. A veces nosotros no escuchamos a los demás y yo quiero que en esta ocasión seas vos el que hables, porque siempre estás en tu programa y estás al otro lado, estás en el papel del entrevistador. Ahora, como entrevistado, yo quisiera que contaras a nuestro público quién es Ismael Cala, cómo recuerda su infancia, de dónde viene Ismael Cala. Pues yo soy un aventurero, una especie de Don Quijote, soñador, muy inadaptado en mis primeros años de infancia. Recuerdo que vivía en un pueblito, que tuve una infancia muy feliz y dulce, porque había muchos árboles frutales en mi pueblo, pero yo quería vivir en la ciudad, porque vivía viendo que mis amigos de la escuela, la mayoría vivían en la ciudad, y entonces yo tenía que trasladarme del pueblo a la ciudad, y le decía a mi mamá, ¿por qué no nos mudamos a la ciudad? Luego quise vivir en la capital del país, y era de Santiago de Cuba, y me las ingenié para encontrar una beca en una escuela de animación turística en La Habana, que había muy pocas capacidades al resto del interior del país, y yo fui el único, después de tantos que hizo muchas pruebas en Santiago de Cuba, que bueno, que gané ese año la beca y dije, wow, ya me puedo ir a La Habana, donde no tenía cómo encontrar medios de vida. Y ahí me instalé, y a los 3 años me fui a Toronto. Y bueno, ha sido una historia de migraciones constantes, más allá de las ideologías y las políticas, migraciones personales, porque siento que nací para ser ciudadano del mundo, que siempre me interesa curiosear en culturas, en países, en geografías. Yo estaba necesitando conocer Nicaragua, porque nada más tenía referencias nicaragüenses de alguno que otro amigo nicaragüense que he conocido, de Luis Enrique, el cantante, el salsero que he entrevistado en el programa, del rector de la UAM, el doctor Medina, que también tuve la oportunidad de entrevistar, pero quería conocer a la gente, a los estudiantes, a los trabajadores, y este ha sido un viaje maravilloso. Yo estoy seguro que va a ser nada más el primero de muchos viajes a Nicaragua, porque tenemos mucho en común, y es el entusiasmo que tiene el nicaragüense de abrir su corazón a los afectos, darlos y recibirlos, y eso lo comprobé en esta charla que dimos. Así que si tú me preguntas quién es Ismael Cala, yo te digo que es un ser humano en busca de un crecimiento personal constante, curioso, y muy espiritual, porque trato de que la espiritualidad se convierta en ese equilibrio de éxito en mi vida. ¿Podrías considerar que llegase al periodismo por mera casualidad? Pues yo diría que sí, porque en realidad yo comencé siendo un comunicador, no un periodista. A mí me inician en la radio a los 8 años, estaba en 4º grado, en un programa para niños, en la radio de Santiago de Cuba, luego en la televisión a los 15 años, pero yo no tenía un propósito de periodista en esos años tan tempranos de mi vida. Cuando a los 23 años me proponen hacer una revista informativa en Cuba, presentar esa revista, es que empiezo a rozar con el periodismo, pero ni tampoco en Cuba hice periodismo. Cuba es un país que todos los medios de comunicación pertenecen al Estado,
y el Estado tiene una línea editorial de un partido único. Entonces, cuando alguien me pregunta, ¿hiciste periodismo en Cuba? Yo digo, no, en Cuba yo hice realmente informativos que respondían al comunicado oficial de un único partido y que todos los medios pertenecen al Estado. Entonces, yo siento que estudié periodismo en Toronto a los 29 años en la Universidad de York, Mass Communications, comunicación social, que ni siquiera es periodismo, es más que periodismo. Es una carrera mucho más amplia de la cual te puedes luego especializar en relaciones públicas, en periodismo, en mercadotecnia, y me interesaba más comunicación social que periodismo. Entonces, sí he hecho periodismo, pero me considero más que un periodista, un comunicador. Traes una historia familiar que para unos puede contarse, como decías también en la charla, desde el papel de una víctima, pero has decidido contarlo como una persona vencedora, como una persona que ha tomado todos los obstáculos y los ha sabido convertir en oportunidades. ¿Es así? Claro, porque uno tiene la opción quizás no de cambiar su pasado, porque lo que uno vivió en el pasado pues ya está, pero uno tiene la opción de cómo mira ese pasado, cómo lo procesa, cómo lo escucha y cómo lo proyecta hacia un futuro. Entonces eso es lo que a muy temprana edad me tocó a mí, madurar antes de tiempo y decir, ¿qué hago con el problema de los suicidios en mi familia? ¿Cómo esto lo interpreto? ¿Cómo lo proceso? ¿Qué hago con el tema de la esquizofrenia, que es tabú para tanta gente, que esconde y muchos desconocen a sus familiares más cercanos porque padecen o sufren de una enfermedad mental? Yo dije, no, yo no tengo por qué esconder esto. Esto para mí no es una vergüenza. Al contrario, estoy orgulloso de que mi padre haya sido un brillante ingeniero químico hasta que sus facultades mentales se lo permitieron. Y luego, bueno, la esquizofrenia pudo más. Y esas voces del caos pudieron más que su propia voz interior. Y tuvo que dejar de trabajar. ¿También sufriste los síntomas de esta enfermedad? Yo creo que lo que sufrí fue los síntomas de no entender qué pasaba a mi alrededor en esos primeros años en que me era muy difícil verme reflejado en el espejo que era mi padre, ¿verdad? Después de recibir electroshocks en un hospital psiquiátrico y yo tener que verlo como un zombie, no como un ser humano realmente en todo su dominio y su potencial mental. Entonces, claro, tuve pesadillas, despertaba con un insomnio y una ansiedad increíble en muchas noches, pero yo no creo que a lo mejor tuve realmente la enfermedad, como sí la heredó uno de mis hermanos que ha tenido crisis, hospitalizaciones y medicado. Yo nunca he tenido la necesidad de visitar un psicólogo ni un psiquiatra. Me convertí en un autodidacta en estas cosas, leí mucho de psicología, mucho de psiquiatría, mucho de autoayuda, y creo que todos tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de tomar control de nuestras vidas y de nuestra mente. Salir de Cuba debió haber sido algo muy difícil. En ese trayecto, ¿qué aprendiste? ¿Qué viviste también? Porque muchos vemos a Ismael Cala haciendo de su apellido una marca, pero poco sabemos lo que tuviste que haber vivido para poder lograrlo. Bueno, yo siento que cuando uno tiene carencias en su vida, tanto materiales como espirituales, a lo mejor esas carencias son justamente lo que necesitamos como seres humanos para potenciar una sed de crecimiento. Y yo aproveché eso. Aproveché el momento de lo que quería lograr con lo que no tenía y convertí esas carencias en combustible para trazar mi meta, hacia dónde quería llegar. Y por eso cuando contaba en la charla que en una oportunidad tuve un único par de zapatos con 2 huecos en la suela porque ya no se podía remendar más, pues aproveché eso para que no me quitara el sueño en ese momento y para decir cuánto valoro tener un par de zapatos, cuánto voy a disfrutar el poder no solo tener uno, sino tener 5 para que no se me gasten los únicos que tengo y poder rotarlos. Y pensaba siempre que era una situación que iba a remediarse, que no era, bueno, toda la vida voy a estar sin zapatos o con un solo par de zapatos. Y sí, cosas muy difíciles, pero de las que aprendí también y las que agradezco porque me dio un baño de humildad para disfrutar lo que hoy muchos consideran éxito, que para mí sigue siendo camino. ¿Qué es lo más duro que has vivido? ¿Qué es lo que te ha hecho llorar en la vida? En la vida me ha hecho llorar el estar tan separado de mi familia, el hecho de que yo en 12 años no he regresado a Cuba. En el 2002 yo intenté regresar a Cuba y no me dejaron entrar en el aeropuerto de Santiago de Cuba, me regresaron a Toronto y yo bloqueé mi país. Y dije, bueno, salí a conquistar el mundo. No tengo por qué soportar una humillación de no ser bienvenido en mi país. Fue un error, según me dijo el consulado cubano en Toronto, del oficial de inmigración que en el 2002 entendió que mis papeles en Canadá estaban vencidos y no me dejó entrar. Pero yo lo tomé como un punto de crecimiento. Sin embargo, sufrí mucho,
porque murió mi abuelita y yo no fui a su entierro. Murió mi padre en el 2007 y tampoco fui a despedirlo. Murió mi tía abuela, alguien a quien quise entrañablemente y no pude. Y hace 12 años no voy a mi tierra. Entonces, en cualquier momento quiero ir. Yo creo que las cosas se han flexibilizado lo suficiente como para... No creo que se repita el incidente de que no me hayan dejado entrar, ¿verdad? Pero sí, uno sufre. Y yo he sufrido mucho como inmigrante, pero he convertido ese sufrimiento en algo positivo para reforzar el propósito por el que yo salí a celebrar mi vida, encontrar libertad y conquistar el mundo. Comentabas también algo muy importante, uno nunca llega al éxito solo, siempre hay personas que se convierten en ese apoyo, en ese respaldo para poder alcanzar las metas que uno tiene. ¿Qué consejo darías vos a muchos periodistas que tal vez te han tomado como inspiración? Porque es lo que sucede. Vos decías que habías tomado muchas inspiraciones, hablabas de Larry King también. ¿Qué puedes aconsejar a esas personas que te están tomando como parámetro? Bueno, pues nada, que sigan su pasión, que hagan lo que realmente por dentro harían por muchos años sin que le pagaran. Mucha gente no sabe que desde los 8 años que yo comencé en radio hasta los 22 que me gradué de la Universidad en Historia del Arte, yo trabajé como si fuera un profesional, siendo un aficionado y no recibiendo un centavo por lo que hacía, ni en radio ni en televisión. Por eso mi pregunta fue ayer, cuando alguien me dijo que estudiaba una carrera de los que subía al escenario, y yo le decía, ¿harías esto sin que te pagaran? Me dijo, sí. Y yo dije, perfecto. Porque cuando uno es capaz de hacer algo, aún sin recibir dinero a cambio, nada a cambio, es porque lo haces por convicción, por principios, por pasión. Y luego el dinero viene, porque nosotros necesitamos el dinero para vivir, y para crecer, y para tener cosas, y para ayudar a los demás. Yo no estoy diciendo que el dinero es malo, al contrario, el dinero ni es malo ni es bueno, depende del uso que se le dé. Entonces, eso es lo que yo aconsejaría a la gente, que siga su pasión, que no tome decisiones en la vida basadas en su entorno o en qué me puede facilitar mi vida, porque me va a dar más dinero ser abogado que ser carpintero. No, si tu pasión es ser carpintero, mira, ser carpintero te puede llegar a convertir en millonario, porque los hay, porque todo depende de qué tanto amor tú le pongas a lo que haces y qué tanto te conviertas en único e irrepetible con eso, para que tú veas cómo la abundancia infinita del universo y de Dios cae sobre eso que le estás dando a los demás. Y no se hace solo, buscar gente que sea cómplice del éxito. Cuando tú crees en los demás y las personas creen en ti, se conforma un equipo. Y eso es lo que yo he logrado hacer en mi vida, tener mucha gente que cree en mí y que yo creo en ellos y que creamos juntos un camino y un equipo. Muchas gracias, Ismael. Una última pregunta, sé que estamos contra el tiempo, desafortunadamente tu agenda está muy apretada y también sé que no lograste conocer mucho de nuestro país, pero también prometiste volver. La última pregunta es, hablabas de Cuba, hablabas de la situación muy difícil que han vivido por años y de la flexibilidad que se está teniendo ahora con el sistema. Nicaragua pertenece precisamente a un sistema en el que Cuba forma un pilar fundamental. ¿Qué opinas de este sistema? En Latinoamérica está creciendo la izquierda, pero hay una izquierda bastante moderada también. Hay otros presidentes que también son algo fuertes. La muerte de Hugo Chávez en nuestro país causó mucha controversia. ¿Qué crees que le espera a esos países sin el respaldo de Chávez, o por lo menos sin esa personalidad? La verdad, yo te puedo decir mi opinión, pero no soy profeta. Esa pregunta es como para un profeta y no me atrevo yo a responderla. No anticipo cosas. No soy ni siquiera un analista. Soy un comunicador, un facilitador, un vehículo. Lo único que sí te puedo decir, que me has hablado de Nicaragua y Cuba, son dos países diferentes. Cada país es único. ¿En Nicaragua hay un único partido político? No. ¿En Nicaragua existe la empresa privada? Existe. Sí. Entonces no comparemos Cuba con Nicaragua. Quizás hay una ideología similar, alineada, pero no tiene nada que ver. Cada país tiene internamente que crear su propio camino. Cierto que se ha alineado el llamado bloque del socialismo del siglo XXI, del ALBA, a lo mejor tienen algún tipo de ideologías en común, pero cada realidad nacional y cada pueblo, ¿verdad?, tiene un contexto muy particular. Entonces, el caso de Cuba ha sido
un caso que pasó hace 50 y tantos años, en la época de la Guerra Fría, otra época del mundo polarizado. Ya hoy las cosas son diferentes, así que cada país y cada caso es particular. Y esperamos que sean más diferentes para que también puedas volver a tu país. Ismael, muchísimas gracias por haber venido aquí a Nicaragua, por habernos compartido tu historia de éxito, que va a ser muy inspiradora para cientos de personas y que ya lo está haciendo. Muchísimas gracias a ustedes por sintonizarnos. Vamos a una breve pausa, ya regresamos.